Muy buenas a todos. Bienvenido a este podcast sobre espiritualidad y metafísica. En esta ocasión tengo un tema muy interesante en este maravilloso día, donde voy a hablar sobre la fe es un estado mental. Es un tema muy interesante que quiero desglosar en este día. Esto tiene mucho fundamento bíblico. Hay muchos creyentes en el Señor que no han entendido la importancia de reconocer que la fe es un estado mental. Y a veces entendemos que por los sacrificios que nosotros hagamos tenemos que tener más fe. Pero acá yo estuve buscando algunas definiciones sobre este punto y dice sobre estado mental: pensamientos e ideas que acompañan un estado de ánimo, o sea, un conjunto de pensamientos e ideas que acompañan un estado de ánimo. Esto es un estado mental. O también características de la mente de una persona, o sea, de la manera en que esta gente piensa. Porque yo pienso que la fe, y en la metafísica se entiende que la fe es un estado mental, al igual que el miedo, al igual que la felicidad, al igual que el odio. Todas estas cosas conforman lo que es un estado mental. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Voy a repetir. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, usted tiene una certeza de algo que usted espera y tener una convicción de algo que no se ve. Esto es lo que está definido como fe en las Escrituras. Vemos también, tengo algunos ejemplos bíblicos. Solamente voy a hablar sobre algunos acontecimientos bíblicos. Voy a ilustrar con acontecimientos que pasaron en la Biblia, que todo el que lee Biblia conoce. Por ejemplo, cuando Jesús llegó, que Jesús iba a orar por Lázaro, la Biblia dice que Jesús dio gracias al Padre. Pero Jesús dio gracias al Padre antes de orar por Lázaro. Eso me hace entender a mí que Jesús tenía una convicción absoluta de que el milagro iba a acontecer. Jesús no estaba dudoso sobre esto, porque eso es como que usted vaya a recibir algo y antes de usted recibir lo que usted vaya a recibir, usted empiece dando gracias, pero no dando gracias por algún asunto de ética, sino dando gracias porque él tenía la convicción plena y absoluta de que el milagro que él iba a solicitar o que solicitó iba a acontecer. Jesús estaba seguro que en el mundo espiritual el milagro ya estaba hecho, solamente faltaba la materialización de este milagro en el mundo físico. Y esto es algo que tienen que entender muchos creyentes, que la fe es un estado mental. El propio Jesús dijo que el que cree en él hará las obras que él haga y aún cosas mayores. Y vemos que en estos tiempos las manifestaciones poderosas como las hacía Jesús en algunas personas han cesado. ¿Por qué digo en algunas personas? O en la mayoría, porque estas manifestaciones casi no se están viendo. ¿De qué depende esto? Esto depende de varios factores. Depende del factor incredulidad, lo cual es dificultad para creer. Por eso la Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. Él hizo, pero pocos, a causa de la incredulidad. Y cuando yo busqué la palabra incredulidad, yo encontré una definición que decía dificultad para creer. ¿Acaso el poder de Jesús se agotó, que no pudo hacer muchos milagros en Nazaret? El poder de Jesús no se agotó, sino que en ese lugar
había lo que era incredulidad. A la hora que el creyente reconozca y entienda que la fe es un estado mental y que si un creyente se mantiene en este estado mental, entonces va a poder materializar los milagros y las obras que Jesús hacía. Y el propio Jesús dice que el que cree en Él hará las obras que Él haga y aún cosas mayores. ¿De qué depende de que estos milagros acontezcan? Del estado mental en que esté la persona. Cuando usted está triste, cuando usted está deprimido, usted está en lo que le llaman vibración baja en metafísica. Cuando tú estás en vibración baja, entonces estas cosas tú no las puedes manifestar. Para tú poder manifestar milagros en el mundo espiritual y que se materialicen en el mundo físico, tú tienes que estar en un estado de alta vibración, o dicho de otra manera, en un estado mental, entendiendo que tú tienes la posibilidad y el poder de que lo que tú digas creyendo ciegamente, entonces tú lo vas a recibir a nivel de manifestación. También vemos cuando Pablo ora por un joven llamado Eutico. La Biblia dice que Pablo estaba dando un largo discurso y el joven estaba cargado de sueño y el joven cayó de una tercera planta. Cuando este joven cae de una tercera planta, la Biblia dice que las personas que estaban allí bajaron, lo levantaron y este joven estaba totalmente muerto. Pero Pablo, con una actitud mental, con un estado mental positivo, con un estado o una alta vibración, con una fe absoluta y plena, oró por el joven Eutico y este joven, después que lo habían levantado muerto, entonces este joven resucitó. Esto es algo que se ve sorprendente. Esto es algo que se ve sobrenatural. Pero lo que tenemos que entender es que este poder, todo creyente porta este poder. Todo creyente porta esta autoridad. Hay muchos creyentes que entienden que por los sacrificios que ellos hagan, entonces el poder se va a manifestar. Muchos creyentes que hacen ayunos continuos, que esto no es malo, esto es muy bueno. Mucha gente recomienda lo que es el ayuno intermitente. Eso lo recomiendan inclusive médicos. Mucha gente se pone en un lapso de tiempo de ayuno. Mucha gente ora por largas horas. Mucha gente se santifica, anda conforme a la palabra de Dios. Mucha gente hace lo que le llaman silicio en el Evangelio, que es acostarse prácticamente en el suelo para que Dios responda a algún tipo de petición o detrás de un propósito. Mucha gente se va a los montes para contemplar la naturaleza, para tener una conexión más directa con Dios, para desconectarse del ruido de la ciudad. Y esto es algo muy bueno. Pero este sinnúmero de cosas son complementos de lo que es caminar en el Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucha gente, a pesar de que hace todas estas cosas, a pesar de que se va a los montes, a pesar de que ayuna, a pesar de que se levanta de madrugada a orar, a pesar de que dedica tiempo a la lectura de la palabra, que todas estas cosas son buenas, porque el conocimiento viene a través de la lectura. La Biblia dice que el conocimiento viene a través del oír, el oír palabra de Dios, pero cuando tú lees, también tú obtienes conocimiento. Pero a pesar de que muchos creyentes hacen todas estas cosas, el poder aún no se manifiesta. Los milagros no acontecen. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque el creyente debe estar en un estado mental positivo para que estas cosas acontezcan. Imagínense que cuando Jesús llegó donde Lázaro, decía, bueno, Lázaro tiene 4 días, ya no hay nada que hacer.
entonces Lázaro no iba a resucitar. Imagínense que Pablo, cuando se vio a este joven Eutico que cayó de la tercera, los que estaban allí lo levantaron, vieron que estaba muerto. Imagínense que Pablo hubiera estado negativo, no hubiera estado en un estado mental positivo. Se queda muerto Eutico. También la Biblia dice que Jesús tenía poder y autoridad para echar fuera a los demonios. ¿Y cómo hacía Jesús esto? Solamente soltando una palabra. La Biblia dice que Jesús hablaba como el que tenía autoridad. Entonces, cuando tú tengas un estado mental, en una actitud positiva, los milagros acontecen. Por eso es que a muchos creyentes le quitan credibilidad, que es penoso decir esto, a los milagros físicos. Hay mucha gente que dice algo que es muy cierto, que el mayor milagro es la salvación de nuestra alma y que hay una transformación interna en nosotros. Eso es muy cierto. Pero cuando llegaba un ciego donde Jesús, ese ciego quería recobrar la vista. Cuando llegaba un leproso, ese leproso quería ser limpio, que su piel fuera limpia. Y mucha gente eran transformadas y se maravillaban cuando Jesús hablaba. Por eso la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para recibir milagros espirituales y hay tiempo para recibir también milagros físicos. El propio Jesús hablaba de Juan el Bautista y decía que no había hombre mayor que este nacido de mujer. Pero cuando tú analizas la vida de Juan el Bautista, no se visualiza que este hombre hizo una gran hazaña a nivel de milagro físico. Pero si Jesús dijo esto, era porque algo hacía este hombre. La gente iba a este hombre para bautizarse en el bautismo del arrepentimiento en agua. Y el mismo Juan Bautista hablaba sobre Jesús. También vemos el caso de Elías, el profeta Elías del Antiguo Testamento, de que cuando este hombre hablaba, descendía fuego del cielo. Este hombre tenía la plena convicción y la plena seguridad de que Dios estaba con él. ¿Qué necesitamos en estos tiempos? Un estado mental positivo, que nosotros entendamos que somos merecedores de ese poder y de esa autoridad. Porque para los creyentes entender que todos somos pecadores, que todos somos faltos delante de Dios, que somos imperfectos. Cuando tú le dices esto a un creyente, este creyente no dice búsqueme argumentación bíblica. Este creyente tiene un estado mental que asimila esto de manera automática. Pero cuando tú le dices que tú eres un príncipe, entonces ahí hay problema. Porque el estado mental de la mayoría de los creyentes está en un estado de vibración baja. Está en un estado, aunque ellos entiendan que es positivo, está en un estado negativo este estado mental. Por eso los milagros no acontecen. Por eso las sanidades no acontecen. Inclusive las transformaciones espirituales, que una gente se arrepienta, muchas veces no acontecen. Porque tenemos que tener un estado mental, tenemos que tener una actitud positiva para que Dios se pueda manifestar a través de nosotros. Por eso el mismo Sansón, cuando estaba entre la columna, oró para que la fuerza le fuera de vuelta. Y la Biblia dice que Sansón mató más hombres filisteos en ese día que lo que había matado su vida entera. Aunque Sansón reveló su secreto a Dalila, Sansón tuvo la actitud positiva de orar, tuvo el estado mental, tuvo la fe suficiente para él orar y entender que Dios iba a hacer la obra en su vida. Y aunque Sansón en esa hazaña murió, cumplió su propósito, que era acabar con los filisteos. Otro punto bíblico del que quiero hablar es cuando Jesús habla con 10 leprosos. Y Jesús le dijo que fueran
y que se mostraran a los sacerdotes. Y en lo que los leprosos iban en el camino, los leprosos fueron limpiados. Si Jesús lo mandó donde los sacerdotes eran la gente que tenía la autoridad para declarar el que estaba sano en la antigüedad. Cuando una gente estaba sano de alguna enfermedad, de lepra, de cualquier enfermedad, tenía que presentarse donde el sacerdote. Y el sacerdote era la persona que se encargaba de autorizar cuando esta persona estaba totalmente sana. Los sacerdotes, digámoslo así, eran como una especie de médico. Si los sacerdotes no autorizaban, entonces todavía oficialmente usted no estaba sano, aunque usted físicamente estuviera sano. Y Jesús le dijo que se fueran a presentar donde los sacerdotes, pero cuando Jesús le dijo esta palabra, los leprosos aún estaban leprosos. Los leprosos fueron limpiados en el camino. Y la Biblia dice que se devolvió uno solamente a dar gracias. Pero en lo que quiero centrarme es que Jesús tenía la convicción plena y absoluta de que en el camino ellos se iban a limpiar. Hubo otro leproso que se acercó a Jesús en otra ocasión y le dijo a Jesús: si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y Jesús con la fe suficiente, con un estado mental positivo, le dijo: quiero, sé limpio. Y la Biblia dice que este hombre fue limpiado en aquel momento. ¿Qué necesitamos los creyentes de este tiempo? Entender que la fe es un estado mental y que si estamos en la sintonía correcta, si estamos en un estado alto de vibración, si estamos de una manera positiva, porque hay días que tú estás entusiasmado, hay días que tú te sientes poderoso, hay días que tú te sientes con mucho ánimo. Cuando tú te sientes así, tú estás en un estado alto de vibración. Y si tú te mantienes, a pesar de que se te presenten situaciones que no sean tan favorables, en un estado alto de vibración siempre, entonces cuando tú hables, los milagros van a acontecer. El objetivo es que el pueblo entienda que la fe es un estado mental. Usted puede asimilarlo o usted no puede asimilarlo. Si esta conversación ha sido de gran provecho, te recomiendo que te suscribas al canal, active la campanita para que te estén llegando todas las notificaciones. Por eso la Biblia dice: escuchadlo todo y retened lo bueno. Lo bueno que usted haya encontrado en esta conversación, en este podcast, absólvalo. Si hay algo que usted entiende que no sintoniza con usted, entonces simplemente deséchelo. Recuerde que para que los milagros se acontezcan, tenemos que entender que la fe es un estado mental. Lo voy a dejar hasta acá y nos vemos en el siguiente podcast, si el Creador así lo permite. Que Dios te bendiga.